de todo. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Es por eso que he titulado esta enseñanza Algo más grande. Y justamente estaba pensando hoy en la mañana lo que iba a enseñar el día de hoy, lo que les iba a compartir el día de hoy. Y justo se me ocurrió mirar el piso. Llegando aquí al estudio hay un parquecito y en el parquecito pues hay plantitas, ¿no? Y hay unas hormigas que yo todos los días trato de no pisarlas, ¿ya? O sea, trato de evitar pisar a las hormigas que están siguiendo con tanto afán su camino. Ellos no sé qué están haciendo, no sabemos nosotros qué es lo que hacen, trabajan tan constantemente las hormigas que me da pena el que yo de pronto con mi torpeza gigante venga y las aplaste a las hormigas, a estas criaturas de Dios, que Dios conoce cada una de ellas y quién sabe, hasta tenga nombres cada una de ellas, no sé. El Señor conoce lo que pasa en la mente de cada hormiga. Entonces, si yo alguna vez paso por la vereda y piso una hormiga, no solo piso una hormiga, sino que destruyo lo que están trabajando, porque están todo el día haciendo una fila muy larga, llevando su comida o cargando algo que no sé qué estarán cargando. Van y vienen por una línea y de pronto yo, pum, sin querer piso eso y ya les destruí tantas horas de trabajo, tal vez días. Y es que no era mi intención, me puse a pensar en eso. Hasta hace pocos días también fuimos con mi esposa a visitar un terreno que tiene mi suegro allá por el Pedregal. Y pues me tocó lampear, me tocó agarrar la lampa y estar ahí debajo del sol quemándonos. Y cuando en el primer árbol que estábamos acomodando la tierra, ¿no? Para que le caiga el agua y todo eso, porque en la pandemia prácticamente se dejó sin regar y pues había que hacer algo ahí. Entonces me acuerdo que comencé a meter la pala y habían bastantes nidos, ¿cuál sería la palabra? Nidos de hormigas, nidos, no sé. No, lo que construyen las hormigas. Entonces dije, acabo de destruir algo que les debe haber costado meses el hacerlo. Porque pues meses que no estaba yendo ahí mi suegro enviando a alguien para que haga un trabajo en la tierra. Entonces dije, mira, acá hay hartas hormigas en la tierra. Estaba full de hormigas la tierra. Dije, acabo de destruir algo que con tanto esfuerzo lo han construido estas hormigas con mi gigante torpeza, dije yo, en mi mente. Y me da pena, dijo, tengo que continuar nomás, pues, ¿no? Es que hay algo más grande que hacer, dije yo. Hay que estar cuidando los árboles. Hay algo más grande, dije. Y hoy en la mañana también que venía, como les comento, estaba caminando por ahí por el parque y de pronto bajé mi vista y vi que posiblemente había pisado un par de hormigas sin querer. Entonces dije, voy a evitarlas. Y dije, mi gigantesca torpeza de nuevo. Es que hay algo más grande. Tengo que ir a trabajar y están en mi camino. Y tal vez hoy ha destruido tanto esfuerzo de tantos días de estas hormigas. Y justamente por eso es que titulo la enseñanza de hoy Algo más grande. Y quiero leerles unos versículos bíblicos. Espero que me alcance el poco tiempo o el mucho que tenemos el día de hoy. Vamos a dividirla en 4 partes esta enseñanza, antes de empezar con los versos. La primera parte es: ¿dirá algo el vaso de barro a su hacedor? Esa es la primera parte, es una pregunta. La segunda parte la titulo Tristeza según Dios. Y la tercera parte la estoy titulando Job por fin ve a Dios. Y finalmente, un título más largo que le puse a esta cuarta parte que se llama Insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces vamos a ir desarrollando parte por parte. La primera parte. Quiero empezar con este verso en los Salmos. Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Es una alabanza a Dios este salmo. Que el Señor es grande, nos dice aquí. Y yo entiendo que muchas veces cuando nosotros tenemos algún problema, alguna cosa que para nosotros es grande, comparado con la grandeza de Dios es nada. Hay algo más grande que eso. Y lo que nosotros tenemos no se compara. Muchas veces hay personas que en el mundo tienen hasta problemas peores que los que tenemos nosotros. Pero acá dice que el Señor es grande y hacedor de maravillas. Solo Él es Dios. Y vamos a esta parte que la titulo ¿dirá algo el vaso de barro a su hacedor? Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Y eso está en signos de admiración. Dirá el vaso de barro al que lo labra:
¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Entonces, este verso es el que cogió justamente el apóstol Pablo, haciendo referencia. No es que él vino completamente en la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, y le hizo escribir esto, sino que ya hay una referencia en la Biblia. Es que está en Isaías. Aquí en Isaías, les repito, dice, hay del que pleitea, o sea, el que discute, el que contiende, el que se enoja con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, dice aquí, nos compara con tiestos, con algo hecho de tierra, de barro. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Eso es lo que nos dice aquí. Vamos a leer Romanos 9:20, lo que escribe el apóstol Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Igualmente, ¿no? Para que pleitees, para que discutas, para que contiendas con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, encontramos aquí algo muy importante, que Dios es grande, es inmenso. No tenemos conciencia muchas veces como seres humanos lo grande que es Dios, y pensamos con este pensamiento humanista de la sociedad actual que Dios es como un hombre, que es como nosotros, y hacemos a Dios como a nuestra imagen y semejanza, cuando es al revés. Somos pequeños hombres que hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador, que es grande y bendito por los siglos. ¿Por qué esta comparación nos compara con el barro, con el polvo, con la tierra? ¿Por qué? Vamos a ver que en la Biblia hace referencia a este símbolo muchísimas veces. Voy a leer la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, versículo 7 del capítulo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Entonces, vemos que habla del tesoro, habla de la salvación tan grande, de las cosas que el Señor nos ha dado, los dones que el Señor nos ha dado, de su reino. Todo esto, todas las cosas, la salvación que está en nosotros, de alguna forma, está encerrada, todo este tesoro, en vasos de barro. Nuestro cuerpo lo compara como vasos de barro. Y son tan frágiles, somos muy frágiles como un vaso de barro. Y yo sentí eso muchas veces, ustedes seguro también, cuando han tenido un accidente, cuando han enfermado, cuando se han caído, qué sé yo, y han sentido que somos débiles, cuando sangramos, cuando se nos rompe un hueso, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele la muela, cuando nos golpeamos el dedo del pie, no sé, pero somos frágiles, no somos tan poderosos como pensábamos que lo éramos tal vez. Somos frágiles, somos como vasos de barro. Y en estos ridículos vasos de barro, la gloria del Señor envió a su Espíritu Santo para habitar en nosotros. Es un gran privilegio, es un gran tesoro que está en nosotros, en este vaso de barro. Génesis 2:7, y es el símbolo nuevamente del polvo, de la tierra y del barro, ¿sí? Es un gran misterio, no voy a adentrar mucho hoy en esto, pero es un gran misterio que nombren que el Señor ha creado al hombre del polvo de la tierra. No voy a adentrar mucho en este tema. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es un misterio, no es tan fácil, no es como en las películas lo hacen, que hace como plastilina al hombre. Es un gran misterio, no podemos tomarlo así a la ligera, pero no voy a entrar hoy en eso. Repito, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En la antigua versión, estoy leyendo la versión del 60 de Reina Valera, me gusta mucho más la del 1909, dice, y fue el hombre un ánima viviente, o un alma viviente. Entonces, a diferencia del primer Adán, que fue un alma viviente, dice que el postrer Adán, que es Jesucristo, fue espíritu vivificante. Adán simplemente es, como les dije en algún estudio anterior, es traducido del hebreo, significa hombre. Adán es igual a hombre, simplemente. Entonces formó Dios a Adán, o formó al hombre,
del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, que respiró, que el polvo pudo tener pulmones y pudo respirar el aire. Ese es un milagro. Y a pesar de este gran milagro, los ateos niegan la existencia de Dios, que el hombre, el ser humano, respira y está vivo. Salmos 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto nos hace, leer estos versos nos hace reconocer quiénes somos realmente delante de Dios. No somos grandes, no somos grandiosos, como podíamos haberlo pensado alguna vez, especiales, más de la cuenta. Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, vasos de barro, eso es lo que somos. El Señor te ve desnudo, sabe cómo eres, el Señor te ve hasta por dentro, cómo son tus entrañas, el Señor lo sabe todo, dice que sabe cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo, porque Él nos ha formado. Se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que dice aquí. Voy a leer unos versos muy bonitos que está en Proverbios, en los Proverbios. Este proverbio es el número 8, versículo 22 al 29. Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿A quién se refiere? A la sabiduría. Antes de que todo existiese, antes de que existiese la tierra, el mar, las aguas de las aguas, les hablo, es un gran misterio. Ya lo hemos hablado en unas enseñanzas acerca de que algunos le conocen como el terraplanismo, pero hemos hablado de qué cosas son las aguas de las aguas y es un gran misterio y les invito a investigar eso. Dice acá, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, habla la sabiduría, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Las fuentes, ¿de dónde viene toda el agua? El Señor solo sabe. Dice que de unas fuentes, las fuentes de las muchas aguas, donde la tierra estaba invisible, como dice la versión de la Biblia Kadosh, desordenada y vacía, dice Reina Valera. Antes que los montes fuesen formados, antes de que apareciese lo seco, como dice en Génesis, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. El principio del polvo del mundo, nuevamente este principio, del polvo del mundo, es algo muy profundo, ¿eh? Cuando formaba los cielos, el Señor, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Las aguas son contenidas, nos dice en el Salmo, son contenidas para que no traspase su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra tiene fundamentos, y no se moverá, dice en la Biblia, porque el Señor le ha puesto fundamentos a la tierra. Eso es lo que nos habla de la sabiduría, y habla del polvo de la tierra. Obviamente el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, habla de la resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces esto es lo que somos nosotros, somos polvo, porque cuando morimos al final nuestra carne se vuelve polvo, quedan los huesos, y los huesos, si sigue pasando mucho más tiempo, hasta pueden desaparecer según el clima. Pueden desaparecer y vuelve a ser polvo, porque del polvo hemos sido tomados, dice la Biblia. Bien, eso es lo que quería hacer hincapié acerca de la condición que somos nosotros. Somos polvo, somos tierra, somos barro. Eso es lo que somos delante de Dios y no podemos demandar nada a nuestro Hacedor. Vamos a ver ahora el segundo punto, que es tristeza según Dios. Es muy importante este tema, porque muchas veces, y creo que ya estamos acabando este año, que ha sido un año muy novedoso, ha roto la monotonía de muchos. Muchos han estado muy enfermos en este tiempo. Hay muchas personas que están muy enfermos. Lamentablemente otros inclusive han perdido familiares en este tiempo de la cuarentena.
y trágicamente personas directamente cristianos también han fallecido a raíz, no necesariamente de repente de la enfermedad, pero de las complicaciones que causó el que no hubiese atención médica como en la normalidad. Y han muerto, ya no están con nosotros. Entonces, esto ha producido mucha tristeza para muchas personas. El hecho de que tú y yo hayamos padecido de necesidad económica o que tú y yo hayamos enfermado, en mi caso no me tocó, muchos de los que están aquí tal vez sí, les tocó estar enfermos con el COVID, y yo sé que algunos sí. Y hay que entender cuál es la tristeza entonces que es según Dios. Segunda a los Corintios 7, 9, 11 dice, ahora me gozo. Eso dice el apóstol Pablo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esto es grandioso porque no solamente han recibido, habla de los corintios en ese tiempo, una tristeza porque sí, por hobby, porque el Señor quiso entristecerlos, sino porque fueron entristecidos para que ellos tuvieran un arrepentimiento genuino, para que se arrepintiesen de sus pecados, a pesar de que ellos podían ser hijos de Dios, a pesar de que ellos podían creer en Jesucristo, ser llamados, ser salvos, nacidos de nuevo, pero podían haber estado pecando. Y esta tristeza fue para arrepentimiento de ellos, al igual que también esa tristeza muchas veces va a pasar no una sola vez, más de una vez, muchas veces en la vida cristiana. Porque habéis sido contristados según Dios, dice Pablo aquí, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, esta tristeza que ellos experimentaron, y como cristiano yo he experimentado muchas veces en mi vida una tristeza profunda por X situaciones, por cosas que pasaran adversas en mi carne o a una persona cercana, un familiar, qué sé yo, pérdida de alguien o qué sé yo. Cualquier cosa que haya pasado, esta tristeza muchas veces me ha llevado a estar de rodillas delante de Dios. Si alguna vez yo quería alejarme, regresaba otra vez al Señor y me encaminaba todo el tiempo y hasta ahora. El Señor siempre va a usar en nosotros, tú que me estás escuchando, conoces las veces que hayas pasado tristezas y de seguro que si eres un hijo de Dios, con toda certeza puedes diferenciar que esta tristeza es según Dios, que te ha llevado para arrepentimiento, te ha llevado más bien para que des un fruto apacible de justicia, para que seas ejercitado en esta práctica de aquellos que somos probados, castigados, porque la Biblia dice que somos castigados, reprendidos por el Señor. Yo escuché muchas veces en las iglesias que hablan, Dios no es un Dios castigador, dicen. No, Dios no es un Dios castigador, no te va a castigar. Eso es mentira, porque Dios dice que al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Si somos hijos, ¿cómo nos va a dejar sin disciplina? Justamente si nos queremos descarriar, el Señor produce tristeza para arrepentimiento. Eso es lo que dice aquí en la Biblia. Ahora, podemos tomar el ejemplo de uno de los hombres, pues creo que perfectos que nos habla en la Biblia, que creo que es el más perfecto de todos los hombres que yo he leído en toda la Biblia, por encima de muchos grandes personajes bíblicos. Y este personaje es Job. Y estamos justo en esa tercera parte en la cual la titulo Job, por fin ve a Dios. Y suena un poco... alguien que escuche eso, que no sepa quién es Job. Lo repito, dice, Job por fin ve a Dios. Dirá, pero ¿quién está ese tal Job? ¿Y cómo va a ver a Dios? ¿De qué forma va a ver a Dios? Si Moisés, cuando estaba delante de la presencia de Dios, el Señor le dijo que no lo podía ver porque nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces no podía ver de frente el rostro de Dios. ¿Cómo es que Job ve a Dios? ¿Contradice la Biblia? No contradice la Biblia, porque al momento de ver, de contemplar quién es Dios,
No vas a verlo con los ojos físicos, porque mueres, porque morirías. Automáticamente tu vida sería quitada. Es tan glorioso, es tan grande Dios que no puedes verlo, no podrías ver a Dios y seguir viviendo. Simplemente mueres. Te consume su poder, te consume su grandeza. Caes postrado y mueres. Es así de grande Dios. Pero ¿a qué se refiere que Job vio a Dios? Como les digo aquí, y voy a leerlo. Está en Job 42, 5, 6. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job. ¿Por qué? Porque él había recibido una de las pruebas más grandes. Job, que teniendo tantos bienes, tierra, criados, animales, buen nombre, reputación en el lugar, tenía esposa, tenía hartos hijos, tenía una posesión muy privilegiada en su época Job, pero de pronto lo perdió todo. En un solo día perdió todo. El diablo le quitó todo. Le quitó sus bienes, le quitó sus animales, sus hombres, murieron sus hijos, todos, bajo el mismo techo murieron. Y quedó su esposa, y su esposa le decía, ya maldice a tu Dios y muérete, le decía. Ya deja de estar creyendo en tu Dios. Vas a morirte ya con esa enfermedad, ya maldice a tu Dios. Pero Job nunca maldijo a Dios. Él dijo más bien que aborrecía el día que había nacido. No quería haber nacido por tanto padecimiento. Y después de estar criticando tanto las pruebas que estaba viviendo Job, al final, con la sabiduría que tenía Job, no es la sabiduría que tenemos nosotros, porque era un hombre perfecto, dice, apartado del mal. Job era un hombre perfecto, refrenaba la lengua, porque Job era varón perfecto. Y a pesar de que era perfecto, él se sintió tan mal, y quién no, lo perdió todo, estaba enfermo, con una sarna horrible, se rascaba con un tiesto, decía, era horrible lo que le pasó a Job. Y nunca maldijo a Dios, jamás maldijo sus días. Pero maldecir no es te maldigo, sino la palabra maldecir en la Biblia significa que estaba hablando mal, estaba hablando mal. ¿Para qué he nacido? ¿Por qué me vienen cosas malas? Es una desgracia terrible, no lo puedo soportar, mi vida ya carece de sentido completamente. Estaba hablando mal de su vida Job, pero nunca habló mal de Dios, nunca maldijo a Dios. Él conocía que era un Dios grande, que era algo más grande que él no entendía. Y al final lo comprendió y dijo, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco, dice así. Y me arrepiento en polvo y ceniza por haber estado pensando mal de estas cosas que le ocurrieron. Porque estas cosas eran tristeza que produjeron un arrepentimiento en Job. Y él conoció la grandeza, conoció por fin a Dios, lo vio a Dios. Conoció a Dios como nosotros le conocemos ahora. Y va a llegar el día en el cual le vamos a ver cara a cara y vamos a conocer como fuimos conocidos nosotros. Ahora vemos como un espejo borroso, dice en la Biblia. Pero va a llegar un momento en el cual le vamos a ver al Señor. Vamos a estar frente a frente con el Señor. Y no nos vamos a morir. No nos vamos a morir porque no vamos a estar habitando en esta carne, en este tiesto, en este vaso de barro. No vamos a estar habitando en este cuerpo de vergüenza, como dice en la Biblia. Casi animal, como dice el apóstol Pablo. Romanos 11, 33 al 36. Voy a finalizar con este verso. Ya para esta cuarta parte, que la titulo Insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿No? Del conocimiento es la ciencia, el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Me encanta la palabra insondables. Habla de sus juicios. Porque algo que es insondable es algo que no tiene tiene una profundidad que no es medible. Mandar una sonda. De ahí viene la palabra insondables, que no pueden sondearse, digamos así, con esa palabra. Vas a mandar como una especie de plomada, no sé, como los albañiles, ¿no? que miden algo, un palo bien grande, para poder ver cuán profundo es un estanque, qué sé yo. Pero imagínense algo que simplemente no se puede medir.
la tierra tiene un fin. La tierra tiene un fin, lo tiene, el hombre nunca ha llegado y nunca va a llegar a encontrar el fin de la tierra, no lo va a poder medir, pero tiene un fin. Acá los, los caminos, perdón, los juicios de Dios son inmedibles. Cómo Él opera, las cosas que Él ejecuta, las cosas que Él dictamina, no se pueden medir, no podemos entender muchas veces por qué Dios lo hace. Pero sí sabemos que es para nuestro bien, si somos cristianos, porque todos aquellos que somos de Cristo, las cosas nos ayudan a bien. Y Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó buenas obras. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice Romanos 11:34. ¿O quién fue su consejero? 35 dice. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y para finalizar, quiero terminar con esta reflexión respecto a que hay algo más grande. Como les dije, muchas veces en nuestra vida pasan cosas que pensamos que Dios no se acuerda de nosotros, que pensamos que Dios es tan grande, que está tan lejos que no nos toma en cuenta. Yo les hablé de este ejemplo que yo estaba caminando hoy en la mañana y de pronto bajé mi vista y vi que estaba pisando tal vez unas hormigas. Y dije, hay tanto trabajo que tienen y yo estoy destruyendo todo lo que hacen con mi gran torpeza y gigante presencia aquí. Me odiarán, dirán, este ser humano me ha destruido. Y no es que yo lo haya hecho con mal. Los planes de Dios son grandes, hay algo muy grande y si algo pasa en nuestras vidas es porque Dios está obrando. Si somos cristianos, Dios está obrando y la tristeza que venga, Dios la va a traer con algún propósito muy bueno. Así que si no tenemos tristeza, si no tenemos aflicción en nuestra vida cristiana, es porque Dios no está obrando en nuestra vida cristiana. Y muchas veces en mi vida ha pasado que estoy pasándola como que feliz y digo, vaya, creo que no debo estar bien como cristiano porque está todo bien y está todo mal, porque siento que no soy el cristiano que debería ser. Hay cuando el Señor nos envía una reprensión. Significa que estamos lejos muchas veces. Nos envía una reprensión y es duro, pero es por nuestro bien. El Señor es grande, pero ¿saben qué? Si viene algún problema, alguna cosa para nosotros como cristianos, hay que entender que hay algo más grande, El problema puede ser muy, muy grande, como escuché, hay canciones y todavía de eso, ¿no? Que dicen que tú tienes un problema grande, pero yo tengo un Dios que es más grande que tu problema. Esa es la verdad. Puede ser un problema muy grande, puede ser una cosa que hasta la muerte puede ser. Muerte de tu familia, muerte, una enfermedad en tu cuerpo, una desgracia que pase, no lo sé. Algo muy grande que piensas que es algo que no se puede superar, pero hay algo más grande que eso. Es los planes de Dios, la bendición que trae Dios, porque no nos deja sin disciplina. Así que eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Gracias por conectarse. Voy a cortar este podcast porque es la primera vez que estoy grabando lo que estamos haciendo en los estudios y les voy a dar pase para que puedan conversar o hacer alguna participación quien quiera comentar algo.